El mes de julio la corporación Alese se viste de rojo y blanco, trae tu vehículo y déjalo como nuevo con nuestro servicio de planchado y pintura express. Aprovecha hasta el 50% de descuento en nuestra red de talleres autorizados por las marcas Kia, Chevrolet, MG, Chery y Peugeot. Contáctanos al 617-3939. Te esperamos. Lo anunciado se encuentra aquí con nosotros en los estudios y es un placer siempre recibirlo al doctor José Chevasco, un ex oficial mayor del Congreso de la República, dilatada experiencia en el servicio al Estado y en particular al Poder Legislativo, que conoce pues el teje y el maneje, ratificado por distintos periodos, distintos gobiernos. Pepe, qué gusto saludarte, de verdad. Y cuando aludo a eso de que ratificado por distintos gobiernos, todo porque ya últimamente, y es una opinión personal, no te pido que la compartas porque lógicamente tú eres un hombre decente y tomas distancia de ciertas cosas, pero ahora meten a cualquiera ahí de oficial mayor. Eso me fastidia, te digo de verdad. No ahora, gracias a Dios ahora la doctora Mari Carmen Alba ha encargado a alguien que, conociendo las carreras y las trayectorias que hay en el Congreso de la República, el doctor Hugo Rovira Zagal es uno de los personajes que uno ha visto. Yo era cronista parlamentario de la revista Oiga desde muchachito, haciendo carrera, ¿no? Pero Mirta Vázquez, todo, no, meten a sus rojos, a sus patas, ahí cualquier, ya uno pierde hasta la memoria de quién es oficial mayor. Pero en fin, no voy a ahondar en eso, sino más bien en aprovechar tu experiencia por algo que tú declaraste al programa Panorama cuando dan cuenta en un reportaje de algo que muchos no percibimos, querido Pepe, que es lo relacionado a la ruptura grosera del protocolo del Estado peruano. Y protocolo no es sinónimo de estiramiento, de ponerse pues un chaqué, una corbata Michi, ni de tener los zapatos lustrados, ¿no? Se trata de cumplir con ciertos rigores que exige la ley, ante todo, para que la actuación de los personajes públicos se discurra por una vía absolutamente legal. Pero no nos habíamos percatado que el señor presidente constitucional, Pedro Castillo, llegó acompañado al Congreso de la República de dos personajes de lo más extraños, ¿no es cierto? Un señor llamado Bruno Pacheco y otro señor llamado Richard Rojas, que luego que el presidente baja, ¿no es cierto?, del estrado de pronunciar su discurso el 28 de julio, su mensaje a la nación, como los buenos comienzan a hacer puñitos con el rey Felipe VI, con Iván Duque de Colombia, con Sebastián Piñera, con Evo Morales, hermano, un poco más, lo abrazan y le pegan un chupete, ¿no? Tú muy bien interviniste en Panorama para aclarar esto, porque no se trata, reitero, que el protocolo, cuando dice, ay, rompió el protocolo, qué hombre tan sencillo, qué persona tan simple que es, él no le interesa los rigores del protocolo. ¿Por qué es importante un protocolo? Importante porque la forma guarda el fondo. Y estamos hablando de una persona que deja de ser él para ya atribuirse a las funciones de una institución como es la institución de la Presidencia de la República, en la cual hay que respetar las normas, los consejos que da la Dirección General de Protocolo del Estado, a cargo de la Cancillería, y los protocolos que exigen también el respeto de los otros altos dignatarios, porque en la presencia de personas ajenas, como tú bien lo has descrito, atribuyen dos cosas, ¿no? Primero, el desconocimiento de la norma. Segundo, si la conocen, podría ser la negligencia, que es mucho peor, porque hay que perdonar la ignorancia, pero no la negligencia. Claro. Y en tercer lugar, el sentido común. Entonces, estoy convencido de que los funcionarios, tanto del Congreso como los de Cancillería, le habían manifestado oportunamente a estas personas que no pueden atribuirse ese tipo de tratos con las altas autoridades del Estado, como era el rey y otros presidentes de Estado, ¿no? Como lo vimos también en la oportunidad que el cuerpo diplomático acreditado en el Perú saluda al presidente Pedro Castillo ya en el centro de convenciones. Es que es una cosa horrorosa y espantosa que estos sujetos, a quien nadie ha elegido, que no forman parte pues de ninguna dignidad especial, el señor Rojas incluso dice que es un comerciante, acaba de decir que es el famoso señor Richard Rojas, el que el señor Vladimir Cerrón le encargó cobrar un cheque por 300.000 soles y dice que él le pidió un préstamo a Cerrón como comerciante. Encima, un farsante, una persona, la verdad, de lo más sospechosa por donde se le mire, vinculado pues ya a un ratificado delincuente como es el señor Vladimir Cerrón. Nosotros al lado, sin corbata, sin nada, así todo despanzurrado,
en el centro de convenciones también saludando a todos los embajadores. Sí, sí. O sea, ¿qué le pasa por la cabeza a esta gente, Pepe? No entiendo. Mira, yo pienso que básicamente es el exceso de figuretismo también, ¿no? Y en eso tiene que tener cuidado el señor José Pedro Castillo, ¿no? Porque muchas personas se pegan al dignatario con el objeto de poder tener poder ante terceras personas, ¿no? Muchas personas se juntan, se pegan, quieren salir en la foto, lo publican en el Facebook, etcétera, etcétera. Y eso lleva también al mal uso del poder que inconscientemente a veces el dignatario le otorga a terceras personas. Entonces el dignatario tiene que tener presente siempre quién está a mi lado, quién está a mi costado, de forma tal de que no hagan mal uso del poder que inconscientemente da el dignatario. Y además el sentido común, que es vital y primordial, ¿no? En el Parlamento, como hemos visto, fue una sesión al finalizar totalmente desordenada, ¿no? Donde todo el mundo quería atribuirse los saludos, hacer determinados signos, sobre todo eso para el tema del poder, ¿no? Y eso hay que ser muy sensato, y por eso que el protocolo cuida estas formalidades. Recordemos, por ejemplo, las sesiones solemnes de 28 de julio, cuando estaba el presidente García, cuando está el mismo presidente Fujimori, el presidente Paniagua, es decir, habían espacios, de manera que el protagonista era él, y la presencia de elementos externos al protagonista no le robaba ni cámaras y concentraba la visión del propio dignatario y presidente, el cual él debe de llamar para poder hacer llegar mejor sus mensajes. Cuando ¿no? tú bien dices, recordemos, es porque yo también te hacía mención, bueno, yo tengo más de 40 años de periodista, he trabajado en la Cámara de Diputados como asistente del señor Fernando León de Vivero. Yo era estudiante de Derecho en la Universidad Católica en ese momento, todavía no estaba tan comprometido en el periodismo, pero luego asistí como cronista parlamentario y recordaba que, por ejemplo, a ti, te conozco de vista, luego ya forjamos algún tipo de relación amical, desde que eras bastante joven, al lado de nuestro buen amigo Jiménez Mayor, que fue vilmente asesinado y que fue oficial mayor del Senado. Recuerdo a Hugo Rovira Zagal, recuerdo a César Delgado Guembes, por decirte cuántas personas que uno puede saber. Dime, y en toda esa experiencia que proviene además del segundo gobierno del presidente, el arquitecto Fernando León de Terry, pasando por el primer gobierno de Alan García, el largo gobierno de Alberto Fujimori, Valentín Paniagua, ¿no es cierto? ¿Tú recuerdas algo parecido a lo que estamos viendo ahora? No. ¿A alguien se le ocurría romper el protocolo y decir, no, pues yo soy patín, yo soy pata? Jamás. A duda el presidente, a mí usted, Chevasco, no me venga a dar órdenes. Jamás. Y en la sesión, sobre todo, en esos momentos, uno cuida mucho esos detalles, que no son detalles, ¿no? Y uno está previendo qué puede suceder, qué puede pasar, y estas personas ávidas de quererse hacerse notar, digamos, no les interesa y rompen cualquier tipo de formalidad. Y imponen el criterio político, que soy el amigo, que soy el tío, que yo le cambié los pañales al presidente, etcétera, etcétera, de forma tal de poderse atribuir, digamos, una posición de presencia dentro del escenario, que es el hemiciclo, para poder desmerecer cualquier tipo desmerecer la propia figura de la institución del presidente de la República, ¿no? Claro. Porque ese señor ya no es él, tiene al menos que representar y respetar la institución a la cual él se atribuye, ¿no? Y no faltarán por esos cretinos que, como dije hace un momento, dirán, no hay, pero miren ustedes, pues como romper el protocolo, porque ese protocolo virreinal, son capaces de decir esa estupidez, ¿no? Porque hay cretinos en las redes, cuando uno observa cómo tratan de justificar estas cosas, por Dios, o sea, decía, uno no puede universalizar la sensatez, ¿no? Porque puede haber matices respecto a ciertas cosas protocolares que de repente son pasadas de moda. Eso de llamar besamanos, por ejemplo, a mí me parece una guachafería también. No es un besamano, eso se llamaba en la época de los virreyes. Es el saludo del cuerpo diplomático acreditado en el Perú al presidente electo de la República, que le presenta sus respetos. Es una ceremonia que se hace aquí, en el Palacio de la Revolución de Cuba, se hace en el Palacio del Pueblo de Beijing, en la Plaza Tiananmen, se hace en todas partes.
Yo he estado en China, he estado en Cuba, yo veo que yo he visto a Fidel Castro, tengo fotos con Fidel Castro, y los protocolos que cumplía Fidel Castro, por Dios, eran no solamente basados en una cosa muy estricta, porque él había sido pues amenazado de muerte por la Central de Inteligencia Americana y todo, sino también evidentemente en un cuidado para el trato personal que él quería. Cuando él decidía acercarse a un grupo, a una persona, como fue en el caso de una delegación de periodistas que estuvimos en La Habana, se acercó, nos saludó, se puso a conversar y muy bien, pero rodeado de una agente de seguridad y nosotros a prudente distancia. Porque así tienen que ser las cosas. No, a Fidel, chochera, mi compadre, quiero una foto contigo, lo voy a abrazar, le voy a agarrar el pelo, no puedo hacer esas cosas. Pues. Entonces estos guachiturros que están rodeando al flamante presidente Pedro Castillo, la verdad, o aprenden la lección, se someten a los protocolos, hace algo el presidente, o la verdad vamos a tener que seguir hablando de estas tonterías que vienen ocurriendo. Yo no quiero desaprovechar tu presencia, que es muy importante para hablar de otro tema. El premier Guido Bellido, me han dicho presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, ha anunciado que en el Consejo de Ministros de hoy día o mañana van a tomar una determinación de cuándo van a presentarse para efectos de plantear el plan de gobierno como lo manda la Constitución, el programa de gobierno que tiene la flamante administración de Pedro Castillo y pedir el voto de confianza. ¿Qué plazo hay para esto? ¿La Constitución fija algún límite? ¿El reglamento interno del Congreso? Explícanos un poco cómo se produce el acercamiento al Congreso por parte del Ejecutivo para presentarse en pos del voto de confianza. Bien, hay un plazo que establece la Constitución de 30 días una vez nombrado el gabinete, hasta 30 días. En ese plazo el gabinete se presenta ante el Congreso para exponer y debatir la política general de gobierno. Se hacen coordinaciones previas entre ambos poderes del Estado para establecer la fecha, y ya el Congreso escucha la propuesta de política general de gobierno, de manera de que puede otorgarle o no la llamada confianza, ¿no? Para que es solicitada además al finalizar tiene que ser solicitada. La intervención, es profesamente, porque hubo creo un caso, no sé si tú lo recuerdas, yo también quisiera tenerlo en la memoria, pero hubo un presidente del Consejo de Ministros que se olvidó finalmente de solicitarlo. Mira, para hablar de protocolos y de formalidades, como no lo solicitó, lo presionaron para que lo solicite. Porque tiene que decirlo. Tiene que decirlo. Yo por eso pido la confianza, ¿no es cierto? Tiene que decirlo. El mensaje, además, la exposición tiene que ser escrita, además. Y tiene que distribuirse, además, previamente. Previamente, ¿no? Claro. ¿No? De manera que quede constancia, ¿no? Igual que los juramentos, ¿no? El 28 de julio los juramentos son leídos. Claro. ¿No? De manera que quede la constancia, ¿no? Entonces, el nuevo escenario que se va a generar en el Parlamento dentro de muy poco obedece también, pues, al hecho de cumplir con la formalidad que establece la Constitución para que el gobierno goce de la confianza parlamentaria para que pueda aplicar lo que sus propuestas ante el Parlamento en materia legislativa, ahora, etcétera, etcétera. ¿Solo habla el presidente del Consejo de Ministros o va acompañado el gabinete para que en caso intervengan, obviamente parlamentarios reclamando algunas precisiones? Estoy hablando de este acto del voto de confianza que se está pidiendo, mal llamado voto de investidura. Este voto de confianza, ¿los otros ministros pueden hablar e intervenir en una segunda ronda? Porque la norma dice, va al Congreso para exponer y debatir. Y debatir, correcto. Entonces la primera parte es la exposición y luego viene el debate. Las reglas del debate están aprobadas por la Junta de Portavoces. Se empieza o se inicia primero con un tiempo determinado para cada grupo parlamentario para que marquen una posición. Luego de ello hay un tiempo que la Junta de Portavoces lo establece, que puede ser 2 horas, 3 horas, y ese tiempo se distribuye en forma proporcional a la representación que cada grupo parlamentario tiene en el Congreso. Que según el reglamento aprobado, creo que ya desde la época de Fujimori, contrajo mucho, ¿no? Porque antiguamente pues las intervenciones eran kilométricas. 3-4 días. Podían demorar 2, 3, 4 días. Sí. Y con un sentido práctico, creo yo, se modifica el reglamento y se establece efectivamente cuotas de intervención, según además el volumen y proporción de cada bancada, ¿no es cierto? Exactamente. Este nuevo Congreso, digamos, desde el año 93, 94, en el que se establecen nuevas normas, porque acuérdate que el Congreso funcionaba con un reglamento de 1847. Sí, qué horror. No. Entonces, bueno, lo que resalta y lo que trata de fortalecer son los grupos parlamentarios, en contra de la individualidad del congresista. Por eso que tenemos un parlamentario, ponte, que ha renunciado,
creo que se ha sumado un grupo parlamentario, él no goza de ciertos privilegios que sí lo tienen los grupos. Claro. Entonces, el criterio básico del funcionamiento de los congresos es la proporcionalidad del tiempo, la proporcionalidad de los miembros de cada comisión, la proporcionalidad en cuanto a la agenda o temas de carácter legislativo que puedan aprobarse, de forma tal de que se pueda respetar la voluntad popular, reflejada en la proporcionalidad que representa cada grupo parlamentario. ¿En qué momento termina este acto? Es decir, el presidente del Consejo de Ministros presenta la política general del gobierno, se inicia el debate, como bien has dicho tú, intervienen incluso, como es debate, Sí, los claro. propios ministros de Estado si quieren aclarar algo, y luego se cierra su intervención, el presidente del Congreso, o la presidenta en este caso, la doctora Mari Carmen Alba, agradece la presencia del Consejo de Ministros, procede a retirarse, y luego de eso, ¿qué viene? ¿Se abre un nuevo debate para ver si hay confianza o no? Es probable, dependiendo de cómo se haya desenvuelto, digamos, el debate previo. En algunos casos se han abierto nuevos debates, pero en otros casos, cuando ya los grupos parlamentarios manifiestan que ya han dicho todo lo que tenían que decir, la presidenta puede invitar a votar la confianza en ese instante. De acuerdo a la norma también, esa confianza se vota en esa sesión o en la siguiente sesión. Ajá, eso también te iba a preguntar. Sí, Puede suspender, entonces levantar, ¿no es cierto?, la sesión, suspenderla, convocar al día siguiente, como para que de repente hay que calmar ánimos, reflexiones, pero ojo, reflexiones y aplacar las hay que cosas. ser, digamos, político en el término sesión, porque una sesión puede durar 4 días. Claro, claro. Mientras no la levante, es la misma sesión. Por eso hablaba de suspensión, que es distinto Claro, a levantar. a levantar, la sesión, exactamente. ¿no? Entonces la presidenta puede suspender la sesión, continuar el debate al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. O sea, hay un periodo que la norma establece para que se vayan los impulsos, ¿no? Que en la política, tú sabes, son muy comunes por parte de los políticos, valga la redundancia. Yo cuando trabajé en el Congreso del año 81 al año 84, acompañando a Fernando León de Ibero, me soplaba esas sesiones soporíferas que duraban hasta la madrugada, y más aún en la Asamblea Constituyente, que presidió Víctor Raúl de la Torre. Yo recién había ingresado a la Facultad de Derecho, que fue algo tremendamente, además, ilustrativo, ¿no?, pedagógico para un estudiante, soplarse, ¿no es cierto?, los debates de la Constitución, porque además pues tuve la ocasión de escuchar a los grandes, Claro. a Luis Alberto Sánchez, a Bobby Ramírez del Villar, a Laisa Grundy, a Luis Bedoya Reyes, a Genaro Ledesma Izquieta, como no, personajes de la izquierda como Sí. Alberto Ruiz Eldridge, por ejemplo, a Héctor Cornejo Ricardo Chávez, Napurí, trotskista, Ricardo irrespetable. Napurí, que era una maravilla. Aún te puedo decir, el joven Javier Descanseco, Claro. que yo siempre, además Javier fuimos amigos, no voy a decir íntimos ni nada por el estilo, bueno, por lo menos hemos tenido siempre un trato cordial, ¿no? Me apenó no ir a su velorio porque supuse que los radicales que cuando te ven en la televisión o algo y te odian, te tiran piedras y te alejan, pero Liliana Panizo, Claro, que- su esposa. que trabajó con Así nosotros, es, con así ella es. sí tuvimos en la época de la Cámara de Diputados, conjuntamente con Joaquín de Quesada, que fue, ¿te Claro. acuerdas?, el relator, una cercanía tremenda. La verdad que uno aprendía mucho, ¿no? Y ese es- Yo, la verdad que cuando entré a asesorar también a Lucho Iberico, la última vez que estuve presente en el Congreso, ya me salía corriendo del Congreso. Te lo digo, te lo confieso, no. Y mira que hay mucha gente de mi edad y gente inteligente, obviamente no vamos a caricaturizar a todos, ¿no? Pero como dicen en el derecho, lo adjetivo sigue la suerte del principal, derecho procesal, ¿no? Y lo adjetivo es justamente que estos representantes provienen de un esquema de educación, de formación humanista, incluso tan reducida, tan pobre, que no vale la pena ni siquiera escuchar. Por eso que es importante, cuando tú haces notar tu juventud, yo también entré a los 17 años al Congreso, Claro. eso te va generando ya vas conviviendo con lo que es el poder, de manera que cuando lo tienes no te afecta. Claro, así es. Entonces es muy importante de que los políticos, si nos están escuchando, pongan a su alrededor a gente de estudios con estudios universitarios de sus propios partidos, para que vayan conociendo y vayan respetando las normas de funcionamiento de los parlamentos. Entonces, cuando viene persona de la noche a la mañana a asumir ciertos cargos, sucede lo que hemos visto tristemente, que no saben respetar las instituciones ni las reglas básicas para que la democracia funcione como debe Totalmente de funcionar. acuerdo. Yo no soy partidario de ese pensamiento. Todo pasado, tiempo pasado fue mejor. Pero caramba, cuando uno dice, yo a los 20 años estaba metido en la Asamblea Claro. Constituyente, Qué privilegio digo, tú pucha, como... qué como- privilegio de como- haber tenido interés, de que me Claro. haya gustado la historia,
de haber admirado, sobre todo, como menciono, a estos personajes, de los cuales con el tiempo ya en el ejercicio periodístico logré hacerme amigo, como Luis Bedoya Reyes, por ejemplo, ¿no? El propio Luis Alberto Sánchez, a Bobby Ramírez del Villar, que lo recuerdo con tanto aprecio. ¿Qué manera de ilustrarte? ¿Qué manera, sabes qué, de abrirte la cabeza, ¿no? Y decir, yo no soy nada frente al conocimiento tan profundo, oceánico que tenían estas personas? Pepe Chevasco, ¿cuánto te agradezco que hayas estado acá aclarando estos dos aspectos de estos guachiturros que comienzan a rodear al presidente Castillo y que se sienten habilitados para darle puñito, ¿no? A todo el mundo. Al rey, ¿no? Imagínate. Bueno, al rey, a cualquiera, ¿no? A quien sea, pero sabes que no tienen pues ellos ninguna base de elección, ninguna nominación para hacerlo. Ni el sentido común ni el sentido común. Para evitar hacer Mira cosas, la ¿no? clase de gente que nos ha llegado al poder acompañando al Pedro Castillo. En fin, Dios nos coja confesados, te agradezco. Pepe Chevasco, ¿qué se nos viene, querido Quique? Corte, pausa y viene el... Seguimos nosotros todavía. Bueno, un esfuerzo más. ¿Qué vamos a hacer? Una pausa, siga usted en la sintonía de PBO Radio, la radio con fe. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,